Bueno, pues buenas tardes otra vez. Me llamo José, como ya os he dicho. Estamos trabajando en Noruega, en la iglesia de Reto allí en Noruega, y también en Suecia, ¿no? Es los dos lugares que estamos en Escandinavia. Y bueno, pues la verdad que agradecidos a Dios por el privilegio que tenemos de servirle, de poder glorificarle, de poder trabajar en su obra. Somos privilegiados y bueno, pues aprovechando que estamos haciendo una visita a la familia, pues nos habéis invitado, nos ha invitado los hermanos aquí y bueno, pues aquí hemos venido, ya se han presentado mis hijos y mi esposa y bueno, para introducir un poco, antes de empezar con la palabra, hemos venido hace unos 10 días, hace 2 semanas que falleció tu madre, ¿no? Vale, pues hace 2 semanas que falleció la mamá de Marga, de mi mujer, y tuvimos que venir. La verdad que la muerte no avisa, ¿no? La muerte es algo inesperado que, que viene y no es que te dice, oye, prepárate. A veces escuchas ese mensaje, personas que tienen una enfermedad ya de tiempo y que hay que prepararse y tal, pero la verdad que yo personalmente no estaba preparado, ¿no? Para escuchar que ella había fallecido. Y lo primero que te viene pues es, no puede ser, no puede ser. Teníamos preparado este viaje que hemos hecho ahora y el plan era que poder estar aquí para saludarla y por supuesto también estar con vosotros, pero el Señor pues tenía otros planes, otra decisión y era llevársela con Él. Y la verdad que una cosa que hemos vivido muy fuerte con el entierro de María es que nosotros siempre estamos a una distancia larga de la manera de la que Dios piensa, ¿no? Siempre estamos con nuestra mente pequeñita viendo las cosas desde una perspectiva humana y nuestra elección hubiera sido que no hubiera fallecido, ¿no? Que pudiera haber tenido igual pues un poco más de tiempo o que David y Marcos, mis hijos, pudieran haber venido a despedirse de ella pero sin embargo Dios tenía otros planes y no tenía tanto que ver con cómo nosotros sentimos, ¿no? Vinimos, pues mira, se abrió la puerta de poder comprar unos billetes de un día para otro y aquí vinimos al entierro y la verdad que fue guapísimo. O sea, poder decir que un entierro es guapísimo, pues eso se puede decir igual, pues lo decimos de una boda, ¿no? Lo decimos de una convención, lo decimos de... Pero la Biblia muchas veces dice cosas que no las entendemos hasta que las vives, ¿no? Uno de los versículos que está en Proverbios que habla, es mejor el ir a un funeral, ¿no? A un tiempo de luto, que a una boda o a un banquete, porque es un momento muy importante con la proyección de la eternidad. Y la verdad que hemos vivido una experiencia muy fuerte de que el Señor nos dio la oportunidad de, fíjate, ¿no? Con el entierro de mi suegra se juntó muchísima gente y allí pues en la iglesia de Melide, en una iglesia católica pues igual 1000 años de historia tendrá esa iglesia. 1000 años de historia, habrán pasado por allí una cantidad de peregrinos, habrán pasado por allí, se habrán dado unos mensajes, ¿no? De la iglesia, de leer algo de los evangelios, pero en el lugar que menos nos podíamos esperar, ¿no? Nosotros, en un lugar donde hay mucha tradición, mucho ritual, muchas normas establecidas y muchas de ellas que incluso colisionan completamente con las escrituras, con la palabra. En ese lugar inesperado, de repente, pues pedimos al sacerdote que si podíamos hablar y Marga habló en el entierro de su mamá y de verdad os digo, se derramó la presencia de Dios tan especial que allí pues hubo muchas personas quebrantadas. Muchas personas nos han mandado mensajes después del entierro
abriendo el corazón. Se han restaurado algunas situaciones familiares que habían rotas. Bueno, han pasado cosas en un entierro que no te esperas, ¿no? A veces vamos a una convención, ¿verdad? Pensando, bueno, pues venga, vamos a escuchar allí la palabra, o venga, vamos a hacer una campaña de evangelismo en la calle, y no sabemos nunca dónde está el momento idóneo. Y por nuestra parte, tanto Marga como yo, hubiéramos preferido no tener que enfrentar esa situación. La elección nuestra hubiera sido, pasar por esto, que sea lo más sencillo posible y que pase, y porque también pues hay un dolor, ¿no? La tristeza de perder a alguien que quieres, ¿no? Aunque ella era mayor, pero estaba preparada. Ya en este último tiempo el Señor la había estado preparando a mi suegra. Cada vez que hablaba por teléfono con nosotros, y especialmente con Marga le recitaba ahí unos versículos del Salmo 23 y ella se los aprendió de memoria, y se gozaba de escuchar la palabra, ¿no? Se gozaba de esos momentos, ¿no? Casi sus conversaciones solamente eran la palabra de Dios, la palabra de Dios. Y bueno, pues el Señor se la ha llevado, pero curiosamente en el día de su funeral, pues yo no sé cuánta, en el tanatorio y en el tiempo de tener el cuerpo allí donde la gente viene a visitar, y pues yo no sé si igual 500 personas pasaron por allí, y también maravillado de cómo Dios le dio fuerzas a Marga y palabra, tenía palabra para cada persona que venía. A mí, como no me conocían, yo me libraba un poco, ¿no? Pero también tuve oportunidades de hablar a unas cuantas personas, pero Marga no perdió ni un solo minuto. Yo cada vez que la veía digo, oye, ¿quieres comer algo? No, está bien, descansa tú, yo estoy aquí. Y fue increíble. Y de hecho luego, pues allí en la iglesia, pues te imaginas, ¿no? Estamos allí, el sacerdote hace todo el ritual que se hace en un entierro católico, que ya cuando salió Marga a hablar, pues Marga habló más del corazón, habló de su madre, de las cosas buenas y de momentos vividos también con su padre. Y bueno, empezaron gente a llorar, y luego cuando terminó Marga de hablar, un aplauso en la iglesia. Tú imagínate, en un entierro la gente aplaudiendo. Yo pienso que es como una reacción natural, que no podían controlar, porque si tú te pones a pensar, la actitud correcta en un entierro es ¿no? La tristeza o llorar, pero cómo se giró, ¿no? Cómo se giró aquello. Y no solo eso, luego salí yo a leer el Salmo 23, que ya el sacerdote lo había leído y cantado en gallego. Y ya terminé yo de hablar, y allí otro aplauso, ¿no? Otro aplauso más. Era como, es que no, era como algo incomprensible, ¿no? Pero ya no por los aplausos, sino por cómo se cambió el espíritu, ¿no? Cómo se cambió el ambiente, ¿no? Y me venía a mí unos versículos que están en el Salmo 84. Dice el versículo 5 hasta el 8. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas y en cuyo corazón están tus caminos. Este hombre, atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente cuando la lluvia llena los estanques. Irán de poder en poder y verán a Dios en Sión. Hasta el versículo 7, del 5 al 7, ¿no? Entonces, el hombre que tiene en ti sus fuerzas y en cuyo corazón están tus caminos, ¿no? Qué importante es porque aquí nos está hablando de algo muy, muy bonito, ¿no? Que es atravesar un valle de lágrimas
y que ese valle de lágrimas se convierta en una fuente, ¿no? En una fuente de agua, ¿no? Que llena los estanques, ¿no? La lluvia que llena los estanques. Es decir, de lágrimas de tristeza, convertirse en un momento de gozo. Y yo recuerdo que esa noche no podíamos ni dormir, pero de gozo, de gozo. Claro, veníamos también de la experiencia de que en noviembre falleció mi madre también. Y también fue así muy rápido, muy de repente. Habíamos preparado también un viaje para poder ir a verla también todos juntos. Y no pudo ser. Otra vez. Bueno, lo hemos vivido 2 veces. Por eso ya en este entierro teníamos ya un poco de experiencia, en este segundo. Y luego el otro día hablando con mi padre después del entierro, y le contábamos cómo había sido el entierro de la mamá de Marga. Y él decía, bueno, pues el próximo me toca a mí. Él decía, el próximo me toca a mí. Pero se lo contábamos porque él estuvo en el entierro de su mujer, de mi madre, y también fue guapísimo. O sea, Dios nos permitió allí hablar y yo me puse también allí delante pidiendo al sacerdote, porque también era una situación parecida. Mi madre falleció con Alzheimer. Entonces los últimos años de mi madre han sido súper duros. Aquí ella estaba ya deshecha, no podía hablar, no sabía comer. Bueno, pues el Alzheimer la verdad que es una enfermedad muy dura y muy fuerte y en estado avanzado pues la verdad que es muy complicada. Pero en ese tiempo donde las fuerzas del hombre ya se han agotado, en ese tiempo donde lo humano ha perdido su fuerza, yo puedo testificar que he tenido unas experiencias con mi madre y os lo cuento también porque es lo fresco que hemos vivido en estos días, en estos últimos meses. Es que cuando la última vez que la vi, justo un par de semanas antes de que falleciera, me preguntaba mi madre, José, ¿tú me vas a ayudar para ir a casa? Me decía, ¿a casa? Yo había estado orando con ella y compartiendo en el último tiempo, pero viendo que mentalmente ella no podía captar muchas cosas, ¿no? ¿Y me vas a ayudar a ir a casa? Y yo decía, ¿pero a casa? Y mi padre estaba al lado y decía, no, pero no, ¿qué dices, mamá? Si casa está aquí. Y decía ella, no, tú me tienes que ayudar a ir a casa. ¿Me vas a ayudar? Y yo en esta conversación me daba cuenta que me estaba pidiendo, ella misma, estando aquí sin entender mucho, quería ir a casa. Yo entendí cuando falleció, a la casa celestial. Estaba pidiendo ayuda para ir. Y entonces empecé a hablarle de estar preparados. Y cuando le empecé a hablar de estar preparados para ir al encuentro con el Señor y a la casa eterna, se le cambiaron los ojos y entraba como un gozo y me decía, vale, ¿y entonces qué? ¿Qué me tengo que llevar? ¿Qué ropa me llevo? ¿Cómo me preparo? Me decía ella. Y yo decía, no mamá, es prepararte en el corazón, tiene que ver con una relación con Dios, es aceptar a Cristo, vale. Y decía, vale, pero me vas a llevar, me vas a ayudar, ¿no? Y yo decía, hombre, no depende de mí. El día está preparado, está dispuesto por el Señor y cuando te toque, pues tú irás, ¿no? Vale, y de repente se quedaba mirando a mi padre y decía, ¿y ese hombre que hay ahí quién es? Y yo digo, ese es tu marido, mi padre. ¿Ese tan feo? Decía. Dice, bueno, pues que se venga él también, ¿no? Tienes que hablarle. Tienes que decirle que se venga, ¿vale? Y yo, vale, mamá, sí, lo voy a hacer. Y luego aparecieron mis hermanas por allí. Y me dice, ¿y toda esta gente que viene por aquí? La casa está llena de gente. ¿Toda esta gente quién es? Digo, no, estas son mis hermanas, tus hijas. Y entonces me dice, bueno, pues ellas también, ¿eh? Ellas también tienen que ir, ¿eh? O sea, tú imagínate una señora ya con 83 años, con Alzheimer, que no entiende nada, pero de repente hemos vivido algo muy especial y es que en la debilidad humana
en la, en, en la falta de fuerzas ya, en lo que ya donde el hombre no puede, pues ahí empieza a actuar, ¿no? Ahí empieza a actuar la palabra de Dios. Ya no es por nuestra propia esperanza ni por nuestras fuerzas, es la palabra de Dios soberana que toca los corazones y como el alma estaba clamando, me quiero ir ya, yo me quiero ir ya, ya no está mi sitio aquí. Y bueno, pues han sido nuestra experiencia, solo por contaros, ¿no? En este último tiempo hemos podido despedir a nuestras mamás con gloria, pero con la gloria de Dios. En sus entierros hemos podido testificar a muchísima gente. Y la verdad que a pesar de que hemos tenido el dolor de perder a alguien de la familia, también un gozo muy grande que ellas hayan podido ser usadas en su funeral para testificar a muchísima gente, ¿no? Qué oportunidad tan guapa, tan bonita, ¿no? Entonces, haciendo alusión a estos versículos que hemos leído, ¿no? De el valle de lágrimas que se cambia en fuente. ¿Y quiénes son? Aquellos hombres que tienen en ti sus fuerzas y en cuyo corazón están tus caminos. Y ahora quiero leer en Juan 12 algo que es bastante conocido. Son las palabras de Jesús en una situación, en un tiempo muy importante. Y es en el versículo 23, 12:23. Este momento digo que es muy importante porque es el momento donde Jesús ya está anunciando su muerte, ya está preparado el último momento de estar con los discípulos en los capítulos 13, 14, 15, 16 y 17, que nos cuenta de su experiencia con los discípulos en el último momento. Pero aquí ocurre algo muy especial, y es que aparecen unos griegos en el versículo 20, ciertos griegos que habían subido a adorar en la fiesta, 12:20, y estos se acercaron a Felipe, que era de Betsaida, de Galilea, y le rogaron diciendo: quisiéramos ver a Jesús, queremos ver a Jesús, nos gustaría saber de Jesús. Y Felipe fue y se lo dijo a Andrés, y Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Y Jesús respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Este versículo dice que habla de la hora de que el Hijo sea glorificado y habla también de él mismo, Jesús, diciendo: el grano tiene que caer en la tierra y morir, porque si no, se queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Entonces, nos está hablando de algo aquí, de su persona, de su sacrificio en la cruz, de su muerte, para poder llevar el fruto por el cual él había sido enviado. Y él se gozaba de que este momento llegara. Yo pensaba un poco en la muerte de mi madre y de mi suegra, y digo, bueno, pues que la muerte de los santos es un momento de gloria, no es un momento de honra, no es un momento de pérdida. Así no lo vive el mundo lo vive completamente diferente. Pero Cristo mismo ya está testificando de que este momento de muerte, este momento de pérdida, este momento de lágrimas, ¿cuántas lágrimas no se derramaron delante de la cruz? Todos los discípulos, las mujeres, María, viendo allí a Cristo, ¿no? A Jesús, al Rey, y estaban llorando, ¿no? Habían lágrimas. Pero qué importante es que esté bien entendido en nuestras vidas. A veces estamos caminando como cristianos y
y casi tratamos de esquivar, ¿no? Tratamos de esquivar los tipos de sufrimiento. Queremos evitarlos. Intentamos vivir esquivando las situaciones que causan dolor. Jesús dijo, aquí vengo yo para hacer la voluntad del Padre, ¿no? Y desde el principio, ahora, una cosa es entender que eso es lo correcto, y todos aquellos que leemos la Biblia sabemos que lo correcto es el humillarnos, el ser obedientes a la palabra, sabemos que lo correcto es servir, sabemos, ¿no? Porque leemos la Biblia y la Biblia siempre nos hace referencia a estos conceptos, ¿no? ¿Hay alguno aquí que no lea la Biblia y no encuentre que esto es lo correcto? Sí, ¿no? Es así, ¿no? ¿Correcto? ¿Es verdad? Vale. Pero una cosa es entender que es lo correcto y otra cosa es estar enamorado de hacer esto. No es lo mismo. Tú cuando estás enamorado, cuando tú amas, mi deleite está en hacer tu voluntad, Dios. Yo encuentro el gozo en hacer tu voluntad. Porque esta palabra que Jesús dice aquí, dice, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Vale, ¿en qué momento dice esto Jesús? Pues yo quería hablar un poquito de este momento. Este momento es un momento que acaba de pasar una situación muy especial. Y es lo que tenemos en el capítulo 11 y 12. ¿Qué había ocurrido un momento antes de esta situación de la entrada en Jerusalén, ¿no? Ya cuando Jesús entra a Jerusalén, pero ¿de dónde venía Jesús? ¿De qué situación venía? Pues venía de Betania. ¿Y qué había pasado allí? Sabemos la historia, ¿no? Allí había muerto un hombre que Jesús quería, un amigo de Jesús, que se llamaba Lázaro, ¿no? Y la verdad que yo pienso que el orden en las Escrituras, el orden en que Juan, el Evangelio de Juan nos cuenta las cosas, él tuvo mucho tiempo, ¿no? Si el Evangelio de Juan es el último que se escribió. Y él tuvo mucho tiempo, ya era mayor, cuando le dio tiempo a meditar, ¿no? En todo lo que había vivido con Jesús y con los discípulos. Y realmente cuando lees el Evangelio de Juan encuentras cosas que no las han registrado los otros evangelios, ¿no? Pasa con todos, pero concretamente con el de Juan hay unos detalles muy especiales. Y uno de ellos que cuenta aquí es el de la muerte de Lázaro, ¿no? Y yo veo una gran diferencia de esta familia. Podemos leerlo un poquitín en el capítulo 11 para expresar esto que quiero decir. Dice el capítulo 11, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Vale, aquí nos hace alusión para identificar quién era esta mujer, ¿no? Es aquella que con sus cabellos enjugó los pies de Jesús y que le ungió, ¿no? Entonces, de hecho, Lucas nos habla de ella como alguien especial, ¿no? Que le gustaba estar a los pies de Jesús, le gustaba la adoración, le gustaba una relación personal, y que Jesús en determinado momento la exalta, ¿no? Cuando Marta empieza a criticarla y dice, no, tú María, ¿qué pasa? Yo aquí trabajando y tú no haces nada y tal. Y Jesús respaldó, ¿no? La actitud de María. Pero aquí en esta historia encontramos que cuando ocurre esto, dice que en la enfermedad de Lázaro, las hermanas, en el versículo 3, enviaron a decir a Jesús, Señor, el que amas está enfermo. Bueno, qué detalle, ¿no? ¿Cómo lo presentan ellas? Es como pedir a Jesús ayuda, ¿no? Pedimos a Jesús ayuda. Y claro, ¿cómo le piden ayuda? Diciendo, recordándole, por si acaso se le había olvidado al Señor, ¿no? Al que amas está enfermo,
¿Eh? A veces acudimos, para mí esta expresión que deja aquí Juan, el que amas está enfermo, me llama un poco la atención, porque es como decirle, ¿qué pasa? ¿Que Jesús le tenían que recordar ellas que es el que amas? A veces queremos manipular un poco nosotros, usando nuestros sentimientos humanos, queremos provocar que el Señor nos escuche. Yo entiendo de esta frase eso, porque no necesitaban decir al que amas, ¿no? No necesitaba decirle eso. Jesús le amaba ya, no hacía falta que se lo recordara a nadie. Pero era como querer provocar algo, ¿no? Cuando Jesús oye esto, dice, bueno, pues esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Esta frase de glorificar a Dios, que es lo que le da sentido a nuestras vidas, glorificar a Dios. ¿Para qué estamos aquí? Estamos aquí para glorificar a Dios. Es la razón por la que existimos, para glorificar a Dios. Pero esta experiencia pasa por una pérdida. Esta experiencia de glorificar a Dios pasa por una muerte. Si te das cuenta, tuvo que pasar una muerte para glorificar a Dios. Y lo que hemos leído en Juan 12, en el versículo 23 es, Jesús respondió y dijo, ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado, ¿no? Entonces, está hablando de lo mismo. Jesús vino para glorificar al Padre y para Él ser glorificado de esta manera, porque Él es Dios, ¿no? Entonces, en este caso, cuando Él dice esto, ¿quién podía entender lo que estaba diciendo? Seguramente cualquiera que escuchara esta frase, no es para muerte. Ah, vale, todos descansamos. Jesús ha dicho que esto no es para muerte, ¿no? Y ahí descansamos. A veces esperamos que pasen cosas que no son tan graves, de lágrimas. Hacía falta que María muriera, la mamá de Marga, para que pudiéramos juntar 500 personas. Las ha juntado ella, nosotros no hemos hecho nada. María con su muerte ha juntado allí muchísimas personas. ¿Y qué hemos tenido que hacer Marga y yo? Estar en el sitio correcto, en el momento correcto. A veces estamos aquí, trabajamos, hacemos cosas, vivimos, formamos parte de una iglesia, nos congregamos, pero no estamos en esta de glorificar a Dios. Estamos más en por ejemplo, en el caso de ellas, querían sanidad para Lázaro. Es lo que querían las hermanas. Tu amigo está enfermo, ven, que sabemos que le puedes sanar. Sabemos quién eres, tú puedes sanarle. Vale, ¿cómo actúa Jesús? Jesús dice, esto es para la gloria de Dios, y cuando yo... Bueno, y hay una referencia al versículo 5. Amaba a Jesús, a Marta, a María y a Lázaro. O sea, es una aclaración también muy importante. Porque en el versículo 6 dice, cuando yo que estaba enfermo, se fue corriendo para allá. ¿Dice eso en vuestras Biblias? No. Se quedó 2 días más. Es raro, ¿eh? Tú ponte a pensarlo. Qué raro, ¿no? ¿Por qué esperar más? Si está enfermo. Y además dice, Jesús amaba a Marta, a María, a Lázaro. ¿Sabéis? Por esa razón, se quedó 2 días más. Porque lo que Jesús vino a hacer era a darle gloria al Padre. Y lo que Jesús quería es que Marta, María y Lázaro llegaran a ser una familia que glorificaba a Dios. Y para que eso ocurriera, pues tuvo que ocurrir algo que colisiona por completo con nuestra mente humana. Tuvo que morir Lázaro. No es lo que se esperaban. De hecho,
Luego se quedó 2 días más. Luego de esto dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Y le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas para allá. Y respondió Jesús, no tiene el día 12 horas, el que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Y dicho esto, les dijo, nuestro amigo Lázaro duerme, me voy para despertarle, ¿no? Aquí está Jesús hablando en unos términos eternos, espirituales, pero ni las hermanas de Lázaro comprendieron cuando las encuentra, que vamos a verlo, ni los propios discípulos escuchan esto y dijeron los discípulos, bueno, pues si duerme se sanará, ¿no? Qué distancia hay, ¿no? De ver las cosas con los ojos de Dios a verla con nuestros ojos. Pero Jesús decía esto y estaba hablando de la muerte de Lázaro. Y ellos pensaron que hablaba del reposo, del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis más, vamos a él. Entonces Jesús dijo, me alegro de no haber estado allí, porque es la única manera que vosotros vais a poder entender. Entonces, ¿qué encuentro yo en esta situación en la que Jesús está rechazando acudir inmediatamente a atender las cosas, ¿no? ¿Cuántas veces estamos en ese valle de lágrimas, ¿no? Y en el valle de lágrimas lo único que buscamos es un consuelo, pero no un consuelo en lo eterno. Buscamos el consuelo en lo humano. Buscamos el consuelo en lo natural. Y seguimos confiando en Dios. Leemos la Biblia. Nos congregamos. Hacemos cosas para Dios. Pero yo veo aquí que Jesús estaba buscando que esos discípulos llegaran a ser unos hombres que estaban viviendo ya o entraran en el reino de los cielos, en el entender con el entender de Dios, con los ojos de Dios, no con nuestro humanismo, ¿no? Y ya os digo, nosotros no queríamos ir al entierro, en cierta manera, queríamos evitar ese momento. Me ha ocurrido las 2 veces cuando falleció mi madre y con la madre de Marga, pero sin embargo, qué bueno que hemos estado allí. Gracias Dios por ese valle de lágrimas, ¿no? Porque se ha transformado en algo especial de evangelismo, de poder hablar de cosas muy importantes para nuestras familias, de que las familias puedan arreglar sus corazones con Dios, que puedan conocer a Cristo. Entonces, aquí vemos que los discípulos mismos, y me parece muy bueno esta situación, porque yo veo aquí una cosa, que Jesús trató a los discípulos, trató a Marta, trató a María, trató a Lázaro y trató a todos los judíos que escucharon todo aquello. O sea, increíblemente, esta situación atendió todas las áreas, no una persona concreta. No fue solamente tratar a Lázaro o a esos discípulos que Jesús amaba o a estas mujeres que él amaba, pero en un global, ¿no? En la iglesia, el llevar un fruto que abarca mucho más que nuestro pequeño reducido mundo, ¿no? A veces queremos ver la obra de Dios, pero simplemente estamos pensando en pequeñas situaciones que estamos nosotros, ¿no? Y bueno, vamos a leer un poco más. Entonces, Tomás, que era uno de animar mucho, ¿sí? Tenemos a Tomás aquí, les anima aquí y luego otra vez, ¿sabéis que aparece otra vez Tomás? Otra vez más, un poco más adelante, con su ánimo de fe, ¿no? Tomás dice, ala, venga, vamos para allá también nosotros y a morir con él, ¿no? Te digo una cosa, esta actitud a veces
no sale a la luz hasta que vienen los momentos de lágrimas. Que hay un Tomás que está en el ambiente, pero no está con una fe sincera. Hay un Tomás entre nosotros que sí participa de las cosas, pero cuando llega el momento de morir, dice, no, pero mi cristianismo no, o sea, yo no contaba con esto, no contaba con el valle de las lágrimas, yo no contaba con el trato de Dios, yo no contaba con el sufrimiento. Y por eso yo veo aquí una expresión que habla un poco de algunos discípulos que todavía están con su pensamiento muy humano, muy carnal, ¿no? Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro y Betania estaba cerca de Jerusalén. Y bueno, versículo 19, muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Vale. Estamos en un funeral. Hablo de esta historia porque recientemente os he contado de haber estado en 2 funerales, ¿no? Y te encuentras con personas allí que van a consolar. Vale. Marta oyó que Jesús venía, salió a encontrarle. María se quedó en casa. Y Marta pues llega con su queja al Señor, ¿no? Y le dice, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Es como recordándole aquel mensaje que le había mandado a Jesús diciéndole, al que amas está enfermo, ¿no? Yo veo aquí a una Marta con una queja, ¿no? Si hubieras estado aquí, no, mi hermano no habría muerto. Mas también sé que ahora todo lo que pidas a Dios te lo dará. Y Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Y Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Bueno, ella estaba hablando correctamente, ella hablaba correcto, y le dijo, yo sé que todo lo que, también sé que todo lo que pidas a Dios Él te lo dará. O sea, ella hace un reconocimiento de quién es Jesús, la autoridad que tiene, que lo que pida al Padre lo dará. Pero cuando Jesús le habla de la resurrección, ella lo ve solo como en lo porvenir, ¿no? En lo venidero, ¿no? Pero Jesús le dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo me gustó mucho la corona de flores, el regalo de Reto Galicia, Reto Coruña, en el entierro de María. ¿Sabéis qué versículo tenía puesto? Este versículo. Y la verdad que para mí era como una confirmación, porque hemos visto este toque en los últimos tiempos de María, ¿no? De la mamá de Marga, ¿no? Y era como bueno, yo he sentido con este funeral como ser testigo, partícipe de cómo el Señor se ha llevado a una hija y incluso en el cementerio, pues mi suegra, ¿no? Pues yo me podía haber despedido de ella y decirle, bueno, pues suegra, querida suegra, nos vemos, ¿no? Nos vemos. Pero ¿sabéis qué me salía en mi despedida, en mi oración, en lo personal? Me decía, hermana, nos vemos. Una convicción, ¿no? de que ya había pasado la obra de Dios en su vida, ¿no? Y bueno, este es el entender. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y esto es muy importante, ¿no? Porque el que vive y cree en mí, no morirá. Esto es lo que Jesús estaba hablando todo el tiempo a los discípulos, a Marta, a María también le repite lo mismo. Y cómo no llegaron a comprenderlo, ¿no? No lo llegaron a comprender hasta que ocurre el milagro, ¿no? Luego viene el caso de María, para no hacerlo tan largo, más o menos ella actúa parecido a la hermana Marta, incluso un poco peor. A mí me llama la atención aquí en el versículo 28,
el versículo 28 dice, habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Esto fue Marta, ¿no? Ella cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella la consolaban. Cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo, se va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó donde estaba Jesús, se postró y le dijo, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Las dos hermanas tenían la misma queja. Si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero, ¿tenía que morir el hermano o no? ¿Tenía que pasar aquello? Claro, era muy importante que pasara, porque esta familia, que eran amados por Jesús, que eran reconocidos como cercanos a Él, todavía no habían llevado fruto. Eran personas que estaban en un ambiente, por Lázaro acostumbrado a que Jesús fuera a casa y se sentara a comer con ellos y hablar y escucharle. María a tener experiencias de escucharle y adorarle y muy guapos momentos. Y Marta con su trabajito, ¿no? Siempre ahí trabajando y tal. Pero les faltaba algo. Les faltaba llevar fruto. Les faltaba llevar fruto. ¿Y qué pasa? Ya vamos un poco más adelante. Jesús va allí al sepulcro y cuando dice quitad la piedra, en el versículo 39, quitad la piedra, pues ahí Marta reacciona y dice, bueno Señor, si es que ya lleva 4 días muerto, como esto huele, no, ¿por qué vamos a quitar la piedra? Y Jesús le dijo, pero ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra, él hace una oración, gracias te doy Padre por haberme oído, yo sé que siempre me oyes, pero esto lo digo por causa de esta multitud. Entonces yo veo aquí cómo Jesús en ese funeral atiende a los discípulos con sus incredulidades, a Marta y María con sus deseos de avanzar, pero con sus limitaciones humanas. Por supuesto a Lázaro. Lázaro es el que menos, Lázaro recibe gracia total, es el que menos interviene de nada. Lázaro está muerto y ahí le dice, sal, ¿no? Se levanta, bueno, quitad la piedra. Se levanta, le desatan y bueno, todos los testigos maravillados, ¿no? Yo creo que ahí habría como un aplauso, ¿no? Ver ahí a Lázaro salir ¡wow! Pero está vivo, la gente alucinando, ¿no? Y vemos una cosa, a pesar de todo esto, en el capítulo un poco más adelante, inmediatamente después, versículo 45, muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él, pero como quiera, algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho, y entonces los principales sacerdotes fariseos se reunieron en el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque estos hombres hacen muchas señales. En vez de maravillarse y buscar acercarse a Dios y buscar una relación con Dios, provocó también otra vez una reacción en contra, ¿no?, del Evangelio. La situación esta provocó todavía algo una vez más, ¿no? Y bueno, a partir del capítulo 12, que es lo que yo quería también llegar hasta ahí un poquito, dice que 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Vale, se repite la historia, ¿no? Vuelve otra vez a Betania, la misma situación, a la misma casa, pero ya hay algo diferente allí. Se hace una cena, Marta sirviendo,
como siempre, correcto. Ella tenía que hacer su trabajo y lo estaba haciendo muy bien, pero esta vez con poder, sin queja, enamorada, amando el servicio que tenía. ¿Sabes que yo veo personas entre nosotros que a veces escuchar esto de personas que se queman, ¿no? Que se desaniman, que no terminan de encontrar su sitio o hay un desgaste y para mí es una falta de estar viendo las cosas con los ojos de Dios. Claro, si tú estás sirviendo y trabajando, ¿os acordáis de Marta en un tiempo de su vida que se quejaba porque María no ayudaba, ¿no? ¿Os acordáis de este? Está en Lucas, creo que está en Lucas 12, me parece que está, o 7, ¿no? A ver, para decir correcto. ¿Cuánto? Así es, Lucas 10. Vale, sí, perdón. Gracias. Ahí estaba Marta y Marta se preocupaba con muchos quehaceres en el versículo 40 y le dijo, Señor, ¿no te da cuidado de que mi hermana me deje servir sola? Dile que me ayude, ¿no? Ahí tenemos a una Marta quejándose porque no recibía ayuda, ¿no? Ella esperaba que María hiciera lo mismo. Sin embargo, en el capítulo 12 de Juan, hacen una cena y ya Marta sirve y sirve con gozo. Lázaro está allí sentado a la mesa con Jesús. La verdad que el papel de Lázaro, muerto, resucitado, sentado en la mesa, era un poco privilegiado si lo piensas en el lado humano, ¿no? Pero él era un testimonio. Entre nosotros a veces hay vidas transformadas que son testimonios, ¿no? Vidas transformadas de lo que eran y lo que son. Y el trabajo de Lázaro simplemente era estar allí. Solo estar allí, resucitado de la muerte, era un peso tremendo, ¿no? Y luego también encontramos a María, ¿no? María, aparece otra vez María, toma una libra de perfume de nardo puro, unge los pies de Jesús, los enjuaga con sus cabellos y ahí la casa se llena de perfume. Pero esta vez era diferente. Esta vez era diferente porque ellos habían pasado un proceso de trato de Dios, de sufrimiento, de muerte. ¿Y qué es lo que tuvo que morir? Sí, murió Lázaro, es verdad. Pero también murieron otras cosas. ¿Sabéis qué murió allí? La queja de Marta, ¿no? ¿Qué murió allí? La adoración de María en esa relación personal, sin estar viendo un global, ¿no? Sin ver a la iglesia. Hay personas que solamente están enfocados en su propia vida, ¿no? Y yo veo que María necesitaba. ¿Y por qué digo esto de María? Digo esto de María porque cuando en un momento dado tenía que haber sido la más espiritual, resulta que María aún se quejó casi más que Marta, porque Jesús no había venido, en el caso de la muerte de Lázaro. O sea, como que los tres, en la familia los tres estaban faltos de algo, ¿no? Y lo que les faltaba era glorificar a Dios con lo que hacían, con lo que vivían. Entonces, qué importante es que tú estés enamorado o enamorada del ministerio, del lugar, del trabajo, de la participación que Dios te está dando en su obra. Y sin estar esperando ¿y qué con el otro, no? ¿Qué con el otro? ¿Qué pasa con el otro? ¿Os acordáis cuando Pedro, después de haber sido perdonado y está allí con Jesús y le dice, ¿me amas? Sí, yo te amo más que estos y tal. Y cuando ve por allí a Juan, ¿no? Y le dice, ¿y este qué? ¿No? ¿Os acordáis de ese caso? ¿Y este qué? ¿Qué va a pasar con este? Jesús le dice, bueno, Pedro, tú
tú haz tu parte, ¿no? Haz tu parte. Y yo creo que es muy importante, ¿no? He empezado leyendo, que ha llegado la hora, en el 12:23, de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Dice, y de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá. El que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Y si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Entonces, si alguno me sirve, sígame. ¿Y hacia dónde tenemos que seguirle? Él nos ha enseñado el camino. Luego le preguntas, Señor, muéstranos el camino, muéstranos el Padre. Y Jesús le decía, ¿el camino? Pero si ya me habéis visto, ya me conocéis, yo soy el camino. Y muéstranos al Padre, pero si ya me habéis visto a mí, ya habéis visto al Padre, ¿por qué? No, ¿qué problema tenéis? Y yo pienso que aquí Jesús está hablando de, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Jesús, su obediencia fue hasta la muerte. Y su entrega, Él entregó su lugar en el cielo por amor a nosotros. Él quiso llevar adelante aquello por lo cual había sido llamado. Y lo hizo por amor. Entonces, este tiene que ser nuestro cristianismo, de verdad, este tiene que ser nuestro cristianismo. A veces nos falta ese celo, ¿no? Ese celo. A lo mejor ha habido tiempos anteriores que lo has tenido más intenso, has tenido un amor más fuerte, más profundo, pero es importante que tú analices hoy tu vida para ver cómo estás tú hoy, ¿no? Que hoy estás, ¿dónde estás? Porque basta que pase una situación de este tipo de lágrimas, pero ahí sale a la luz la queja de Marta, la queja de María, aparece Tomás con su incredulidad, vamos a morir, venga, vamos a morir, ¿no? Como diciendo, esto es lo que hemos aprendido y vamos, venga. Entonces, cuando obedecemos, nos humillamos, servimos, asegúrate que en el trabajo que estás haciendo es por amor, nacido del amor, nacido de verdad de que amas a Dios más que tu propia vida, más que lo que tú sueñas tener, porque si no, es fácil que llegue un momento que te desanimes o como se dice a veces algunos, que se queman algunas personas. Yo he escuchado muchas veces hablar de pastores quemados, ¿no? Pastores que se queman, pastores quemados. Y me cuesta a mí comprender ese concepto. Sí, lo entiendo, cuando estoy lejos de Dios me encuentro sin fuerzas, me encuentro abatido, pero cuando estamos haciendo lo que es correcto delante de Dios, que es esto de glorificarle a Él, cuando yo quiero glorificarle por amor, no porque entiendo, sí, tú puedes ser un chico, una chica, una persona, una familia, que sabes muy bien los versículos bíblicos que hablan de las conductas correctas, de lo que agrada a Dios, de tal, todo bien. Pero ¿cuánto nacido en tu corazón hay para llevarlo adelante? ¿Entendéis lo que digo? A veces no es completamente... Y aquí, la verdad que Marta, María y Lázaro parecían, a ojos de los demás, se veía claramente que eran amigos de Jesús. Los demás lo veían, pero les faltaba algo, que el proceso este de muerte tuvo que moverlo, ¿no? Y lo mismo lo encontramos varias veces en diferentes textos de la Biblia. Por ejemplo, Pablo en la tempestad, en el barco, en ese barco camino de Roma, como cuando toda esperanza se había perdido,
cómo en esa tempestad o en ese valle de lágrimas de una muerte segura que todos estaban esperando, cuando se humillan ante la palabra de Dios y Pablo recibe el mensaje del ángel, no se va a perder nadie, y por la fe en la palabra empiezan a tomar decisiones, ya no, porque hasta ese momento a Pablo no le consideraban como una persona que pudiera dirigirles en ese barco, ¿no? Esto está en Hechos 27, ¿no? Pienso que lo podéis leer luego un poco a partir del versículo 18, ahí aparece unos momentos en los que habían perdido toda esperanza, toda ilusión de que la cosa pudiera salir bien, ¿no? Pero al final todo aquello les llevó a una humillación, a un someterse a la voz de Dios, y entonces empezó a haber fruto. Sabéis que llegaron a una isla, ¿no? En Malta, y allí, bueno, se convirtió toda la isla, ahí pasó algo tremendo, ¿no? El cónsul de la isla creo que tenía a alguien familiar enfermo, ¿no? Y también la serpiente que le muerde allí, la víbora, y de repente, de estar en un barco que se hundía y que iban a morir todos, estaban todos en una isla evangelizando. Qué fuerte, ¿no? Incluyendo los soldados, los marineros, todo ese barco participaron de una santa cena allí en el barco. Bueno, es una historia muy bonita. Y a mí me habla de lo mismo, ¿no? De cómo fue transformado todo en medio de la tormenta, ¿no? En medio de la dificultad, en medio del sufrimiento, en medio del dolor, en medio de la desesperanza. Otro ejemplo, el de Moisés, ¿no? Moisés, cuando salió de Egipto con toda esta gente y cómo fue toda su vida también. Y esto está en Hebreos, en el capítulo 11, también nos habla desde el 23 al 29, de que se sostuvo como viendo al invisible, en el versículo 27 dice, ¿no? Hebreos 11, 27, se sostuvo y la esperanza, ¿no? La esperanza de lo que no se ve, ¿no? Él era no verlo, pero el Señor ha dicho, ¿no? Y es el mensaje que le dio Jesús a Marta y María. Pero no te he dicho que si crees, tu hermano vivirá. No te he dicho que si tú crees en mí, ¿no? Es como un ánimo a confiar, ¿no? Que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y bueno, el propio Jesús, pues así nos lo enseñó con su propia vida, ¿no? Él se entregó y con su muerte pues hemos sido salvos y hemos podido participar de su reino, ¿no? Somos privilegiados. Entonces, bueno, yo creo que es importante que algo a aprender de este. Os voy a contar otra situación más, ¿vale? ¿Estáis todavía? Es con respecto al trabajo que Marga ha mencionado en Suecia con los ucranianos, las familias ucranianas. La verdad que esta situación de las ucranianas ha sido para nosotros como un refresco, como un agua nueva. Pero hemos estado en Polonia allí con los padres de Johnny. Y la verdad que te caen lágrimas, ¿eh? Tú lloras allí, tú vas allí al frente, allí donde están llegando estas personas, y si tú no lloras allí es porque te falta, algo pasa contigo que no está bien, porque es muy duro, es muy fuerte ver cómo vienen estas mujeres, y más si te cuentan alguna historia, que a mí me hacía falta que me las tradujeran, pero te las cuentan y empiezas a llorar, es imposible. Entonces, decir, bueno, si no hacemos algo por estas personas, ¿no? Yo pienso que Andrea y Ivana y los chicos que hay allí son muy privilegiados, porque están en el frente de una situación, atendiendo a personas. ¿Sabes a quién están atendiendo? A huérfanos y a viudas. A lo mejor todavía no lo son, pero ya muchas de ellas son viudas y muchos de esos niños ya empiezan a ser huérfanos. ¿Y sabéis lo que dice la Biblia de la verdadera religión? Es increíble, ¿no? Digo que es algo literal.
está pasando. Huérfanos y viudas. Nosotros tenemos un ministerio en esta iglesia, trabajamos con chicos con problemas de drogas o familias desestructuradas, pero concretamente esta situación de la gente de Ucrania, pues vienen de una guerra, de una muerte segura, de haber visto cosas terribles. ¿Y qué pasa? Bueno, yo os cuento, nosotros, lo del COVID, la verdad que lo del COVID, para nosotros, llegamos aquí a España y nos sorprende mucho todavía el tema de mascarillas, de tanta atención todavía que hay a lo del COVID. Yo lo entiendo, yo sé, o sea, nosotros hemos pillado el COVID ahora, hemos pasado toda la pandemia libres y en el último, desde semanas Pascua para acá, o sea, hemos caído todos, ¿no? Pero como que se ha quedado completamente desplazado del centro de nuestra atención en pensar tanto en eso. ¿Sabéis por qué? Porque ha entrado en medio algo más importante. Huérfanos y viudas. Gente que COVID ni que COVID, que no le vas a dar un abrazo a esas mujeres que vienen destrozadas o a esos niños de hacer algo por ellos. Bueno, os digo esto porque para mí ha sido muy fuerte, ¿no? De experiencia personal, ¿vale? ¿Y qué pasa? Nosotros tenemos ahí en Suecia un hotel, que yo creo que lo hemos hablado ya alguna otra vez, antes llevamos usándolo unos 4 años ahora, más o menos, desde que lo cogimos. Pero ¿qué ha pasado? Con el COVID, menos chicos, baja los chicos, que ya de siempre han sido pocos allí, el tema de chicos y chicas, pues ya con el COVID ya nos dejan fulminados, ¿no? Vale, menos posibilidades de juntarnos para tener reuniones, aquí lo habéis vivido también, ¿no? Como una pérdida, ¿no? Y cuando, después de estos 2 años de la pandemia, pues resulta que, gracias a Dios, en diciembre del año pasado, hace unos meses, hemos podido comprar el hotel. Estamos pagándolo, ¿no? Pero ya está en propiedad a nombre de Reto y ya es nuestro y vale. Y en todo este tiempo lo hemos estado usándolo para hacer algunos seminarios, algunas iglesias que han venido y han tenido algún encuentro allí, o algún grupo también de Reto, vinieron los hermanos de Reto Rusia y también estuvieron allí una semana con nosotros y hemos hecho algunos encuentros nuestros, vale. Y tenemos un café, una cafetería de evangelismo y una tiendita, ¿no? de vender cositas y no tanto muebles. Vendemos muebles también, pero no es precisamente lo que más se vende allí, es más las tonterías, los detallitos y todo eso. Bueno, la cosa es que compramos el hotel en diciembre. Seguíamos con las reglas de las cuarentenas que no podíamos vernos. Y en febrero, el fin de semana, el último fin de semana de febrero, que se abrió la puerta para poder juntarnos otra vez, Suecia y Noruega, y tener un encuentro juntos, decidimos hacer un fin de semana de oración y ayuno, ¿vale? Y decidimos hacer esto porque estábamos necesitados, de estar juntos y sobre todo en la presencia de Dios, y además que el Señor nos mostrara, porque tener el hotel, haberse ido gente, ¿y ahora qué hacemos, no? Es como que de repente parece que la esperanza en lo que puedes hacer o usar las cosas va a menos. Yo no sé si habéis vivido aquí que se han ido chicos y chicas y habéis experimentado a lo mejor un poco de pérdida. Creo que sí, que por lo menos en diferentes lugares también. Pero lo que pasó es que en este fin de semana de oración acababa de empezar la invasión de Ucrania y estábamos orando y ayunando también oramos por Ucrania, orábamos por esta situación que Dios nos mostrara y si pudiéramos ayudar en algo, lo que fuera, pero sobre todo que queríamos saber qué hacer nosotros, ¿no? Y con el hotel y con nuestro ministerio allí, y justo en el mismo momento de ese domingo que estábamos haciendo las últimas reuniones, nos llama
una persona, un conocido, que había estado, un chico que había estado en reto, que, en fin, no voy a darlo muy largo, pero nos llama y nos pregunta, oye, ¿habéis pensado en hacer algo con ayudar a la gente de Ucrania? Y bueno, pensar, nosotros nos gustaría hacer algo, pero no es que estemos pensando, lo que queremos es hacer la voluntad de Dios. Y dice, es que he pensado en vosotros porque sé que tenéis el hotel y el hijo de mi mujer, que no es hijo suyo, es de una mujer que la tenía de antes, venía de camino ya con 6 ucranianos en el coche y pensó, ¿dónde los pueden llevar? Y nos llamó. ¿Vale? Y dijimos, pues sí, que vengan. Y a la semana siguiente, otros 6. Y a la semana siguiente, 3 más. Y ya nosotros decidimos hacer un viaje para visitar a André y Ivana porque vimos que ya empezamos a tener gente de Ucrania y bueno, fuimos para allá, vimos lo que había, trajimos algunos más y bueno, pues en este momento han pasado ya pues igual 25 o 30 personas, yo creo que 30. Algunos de ellos ya han ido directamente a algún conocido que tenían en algunos lugares, pero ya tenemos allí un grupito de ahora mismo hay unas 15 o 16 personas que llevan ya con nosotros, unos cuantos de ellos, unos 3 meses ya. Bueno, marzo, abril y mayo, sí, 3 meses, 3 meses. Y qué especial, ¿no? Que Dios nos ha... Ahora, ¿qué ha habido que hacer para atender a estas familias? Mujeres con hijos, y también hay algún hombre mayor y algún un hombre no tan mayor, pero con alguna deficiencia física, ¿no? ¿Qué pasa? En el hotel. Oramos a Dios, queremos ser usados, pero ha habido que pagar un precio. ¿Qué ha pasado? Allí en el hotel hay viviendo 3 familias, hemos estado envueltos en eso, 4 familias, Marga y yo hemos estado bajando un montón allí, pero calcula, con un idioma que no conocemos, el ruso, yo de ruso, es pasiva, eslava y poco más, o bog, slava bog, pero poco más, y realmente sin tener mucho idioma, pero ¿qué ha pasado? Que estas familias que están con nosotros, de los nuestros, han salido de sus casas con sus hijos y se han ido a vivir al hotel. ¿Vale? Y chicas, las pocas chicas que tenemos, pues han salido de su casita, en sus casitas, para ir a vivir al hotel. Y al final se han juntado allí pagando un precio. Es una muerte, es un tipo muerte. Muero a mi ambiente, y luego sobre todo el tema de la comunicación. Tú imagínate, tenemos que estar aprendiendo canciones en ruso sin saber ni lo que cantamos. Digo que yo canto porque escucho y nos lo traducimos con letra del alfabeto nuestro, el latín, ¿no? El latino, ¿cómo se llama? Latín. Porque está en cirílico todo. Y cantamos pero ¿qué ha pasado? Mujeres, estas personas están siendo tocadas y no por el lenguaje este. ¿Sabéis qué lenguaje? El del amor. Y está pasando algo muy guapo. Vienen a las reuniones, están abiertas al Evangelio, ha habido mucha lucha, porque no todas ellas vienen, imaginaos con el odio que pueden venir y las amarguras y lo que han vivido, y algunas que ¿dónde está Dios si mi hijo están matándolo allí o mi marido? No es tan fácil, ¿eh? No es tan fácil. Y sin embargo el Señor nos ha dado el privilegio de participar otra vez, otra oportunidad. Pero ¿qué es lo que hay que hacer? Tiene que haber una muerte. ¿Y cuál es la muerte? Muchas veces la muerte no solamente es como Lázaro, que murió físicamente y resucitó, pero también estuvo el morir a nuestros deseos o sueños o planes. Claro, hay sacrificio porque vienen niños que vienen de la calle con costumbres muy malas
y estas mujeres no vienen a Reto, donde va a estar en un sitio donde van a estar en unas normas, ¿entendéis? Vienen a un lugar que les hemos abierto la puerta. ¿Quién tiene que humillarse ahí? ¿Sabéis dónde empieza la obra, no? Empieza de nosotros. Tenemos que humillarnos a situaciones. Yo a veces veo cómo puede afectar negativamente a algunos de estos niños que vienen, a nuestros niños, por conductas. Cuando tienes la sartén por el mango, tú pones 4 normas y sujetas, ¿no? Pero cuando no puedes poner la norma, ¿quién sujeta? ¿Sabes lo que ha provocado? Una dependencia de Dios tremenda en nosotros. Y lo guapo que yo veo, el equipo que está allí se levantan tempranísimo en la mañana, que bueno, que seguro que aquí lo haréis, pero todo el equipo, pero vamos a orar, pero no es porque forma parte del ambiente, es porque desesperados de que pase algo con ellos. Y ahora me escribían ayer, me llamaban, sí, me escribían, o me llamó Helge, uno de la familia allí, contándome, oye, que el domingo han venido todos a la reunión, que el lunes han venido todos a la reunión, que el martes han venido, o sea, de repente, por luchando, peleando, buscando a Dios, pero la lucha no humana, porque físicamente, ya os digo, muy limitados todos, con idioma, con fuerzas, con dificultades bueno, algunas de estas personas pues fuman. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Fuman. ¿Qué hacemos con ellas? No, tú no puedes venir aquí. ¿Qué hacemos? O alguno de estos niños que escucha música. ¿Cómo hacemos? No pueden venir. ¿Sabéis qué está provocando en nosotros? ¿Entendéis lo que está provocando? Tenemos que encontrar la manera primero de cautivar sus corazones y que el amor haga su obra. Por supuesto que la meta es, y de hecho ya se avergüenzan cuando las dos que fuman, ahora mismo las dos que fuman se avergüenzan, se esconden casi, se van, porque no lo pueden hacer allí, eso sí que no lo permitimos, ¿no? Pero se van fuera a la calle, ¿no? Para hacerlo, ¿no? Y es una batalla nueva para nosotros, es una batalla nueva, diferente, no estamos acostumbrados a ese tipo de situación, pero Dios está obrando. Y para eso, pues hay una entrega, un sacrificio, una muerte, un sufrimiento, un perder para ganar, ¿no? Y también me grababa Helge, el hombre este, un vídeo, no grabó sin imagen, pero con sonido. Dice, escucha cómo cantan, porque cantaban todas, que estaban cantando. Y como diciendo, José, esto está pasando algo en sus corazones. Es de nuevo un recuperar el primer amor. ¿Entendéis lo que es un de nuevo tener ahí personas que vienen escapando de una muerte segura, con un futuro de muerte, de destrucción? Y tenemos la oportunidad de darles esperanza, ¿no? De darles esperanza. Y una esperanza eterna. No ayuda humanitaria porque le está dando ayuda humanitaria en muchos lados del mundo, pero esperanza eterna. Y para eso, pues hay que estar allí pagando un precio, ¿no? Y bueno, Dios es fiel y ha venido alguna persona que habla ruso. Hemos tenido allí a un matrimonio que vino de Grecia y estuvo con nosotros 10 días. Y tenemos a Verónica, que vive en San Petersburgo, que ha estado allí con nosotros y ahora ha vuelto ha vuelto a San Petersburgo para arreglar papeles para volver, porque quiere volver. Y ahora me ha llamado hoy mismo, me ha llamado de Grecia, que había una chica búlgara que sabía ruso. Entonces, el Señor ahora, pero han pasado ya 3 meses que estamos trabajando sin idioma, pero por fe y por amor, ¿no? Bueno, solamente para deciros esto, como que, por favor, orar por esta situación, porque yo pienso que Dios
nos ha abierto de repente. Ahora entiendo tener ese hotel, ¿no? Pues claro, ahora mismo tiene un propósito a tope. Yo no sé qué va a pasar el año que viene, pero este año sabemos qué es lo que hay que hacer. Y para que esto funcione, pues tienen que haber allí tipos Martas, Marías y Lázaros cambiados, muriendo a sus cositas, ¿verdad? Para poder estar en primera línea. Con dificultades, con dificultades. Como leíamos aquí hoy la historia esta de Juan 12, ¿no? Entonces, bueno, esto también es otra cosa que estamos viviendo muy especial y muy agradecidos a Dios, pero yo veo que te produce un desgaste, ¿no? Un desgaste. Me acuerdo el otro día cuando estábamos allí y pasaban un coche de jóvenes por allí con música y con botellas de alcohol por delante de la calle donde tenemos el hotel, y estaban los niños ucranianos allí viendo pasar el coche y algunos se iba para allá, quería escuchar la música, y yo veía las caras de nuestros niños, los nuestros, ¿no? Y había alguno que es que me crucé la mirada con uno de los chavalines y decía, si no estuvieras aquí, que igual yo me iba también a cantar con estos. Y digo, bueno, pues qué fuerte, tienen que vivir tentaciones, ¿no? Pero, ¿qué vamos a decir? Porque te salta la duda. Tenemos que protegerles, ¿vale? Tenemos que protegerles, por supuesto. Yo quiero protegerles, a los nuestros. Pero, ¿cómo los protegemos? Pues yo creo que tiene que haber como yo le decía a alguien allí, digo, bueno, pues igual tenemos que hacer lo mismo que hemos hecho hace muchos años. Dormir ahí en un colchón en el suelo, al lado de la habitación donde están estos niños, para que si escuchas algo, poder estar ahí para atenderlos, o orando por ellos, ¿sabes? Levantándote temprano y teniendo un amor especial y la paciencia y la sabiduría para poder abordar las cosas hasta que pase el milagro. No, sin poder tener la herramienta de un programa. ¿Entendéis? Porque es una herramienta muy buena, ¿eh? Tenemos una herramienta muy buena. Pero cuando no puedes tener eso, Dios es el mismo. Y para mí es un desafío, pero veo el gozo que está produciendo en las personas que estamos trabajando en ello y contentos. Y bueno, pues solamente compartir esto con vosotros para que os acordéis de orar, ¿no? por esta situación tan difícil, y que también orar por André y Ivana y los chicos de Polonia, porque ellos están allí en la primera línea del frente y yo he visto también muy tocado, me he venido muy tocado de ver cómo ellos están allí, bueno, atendiendo a estas personas con un amor y con un cariño y con bueno, como tiene que ser, ¿no? Como tiene que ser, aún enfrentando pues estas cosas que os cuento, ¿no? Entonces, el mensaje de hoy es: ha llegado la hora de glorificar a Dios. De cierto digo, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Y si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí está también mi servidor. Pues ahora tenemos que estar allí, con estas personas, pues allí tenemos que estar. Y tú tienes que estar aquí, pues estate aquí, pero estate aquí con todo tu corazón, ¿eh? Con todo el corazón, sabiendo que Dios tiene un propósito, un plan, ¿no? Y bueno, pues este es el ánimo, la palabra que tenía para compartiros.